Hola, ¿cómo están? En este segundo video de parasitología humana trataremos el tema de parasitismo y otras asociaciones biológicas. En el anterior video vimos el concepto de parásito y decimos que parásito es todo ser vivo que en su desarrollo biológico vive beneficiado en parasitismo. Ya vimos qué implica que sea un ser vivo y en este video veremos qué implica esto de que viva beneficiado en parasitismo. Entonces, ¿qué es parasitismo? Parasitismo es una asociación biológica. ¿Qué es asociación biológica? Asociación biológica es toda asociación entre seres vivos, toda interrelación entre seres vivos. Esta asociación se da en un determinado ámbito, en un determinado lugar. Cuando esta se da en un mismo biótopo, a este conjunto denominamos como coacción. ¿Qué es coacción? Toda asociación biológica entre dos o más seres vivos que conviven en un mismo biótopo. Tenemos dos tipos de coacción. El primer tipo es coacción homotípica, también conocida como homogenética o isotípica. Es toda coacción entre seres de la misma especie. Es, por ejemplo, aquella relación que se da entre un cachorrito y su madre, ¿no? Entre, por ejemplo, una hormiga y el resto de hormigas de la colonia. O entre los mismos, todos los elementos que hay en una bandada de aves o en una manada de antílopes. Entonces, la coacción homotípica se subdivide en dos subtipos, que son sociedad y colonia. Una sociedad es toda asociación biológica en la cual los elementos de la misma especie son independientes biológicamente. Significa que si tú, por ejemplo, aíslas a un elemento, por ejemplo, si aíslas a uno de los elementos de la manada, pero a este ser vivo aislado tú le das todos los recursos necesarios para que se desarrolle y se reproduzca, este ser vivo va a completar tranquilamente su ciclo biológico. En cambio, en una colonia, que es el otro subtipo, si tú aíslas a un elemento de la colonia, este, por más que tenga todos los recursos adecuados, no va a poder completar su ciclo biológico. Este elemento de la colonia tiene que vivir netamente en asociación biológica con los otros elementos de la colonia. Si tú lo aíslas, no va a poder desarrollarse. Es, por ejemplo, el caso de las hormigas o de las abejas. Si tú aíslas una abeja del panal de todos los elementos de la colonia, esta abeja no podrá completar su ciclo biológico. Es dependiente de los otros elementos de la colonia. Y como otro tipo de coacción, que es la que más nos interesa, tenemos la coacción heterotípica, que es toda coacción que se da entre seres de distinta especie. También es denominada heterogenética o anisotípica. A esta coacción heterotípica es, por ejemplo, el caso del perro y la pulga, o la asociación que hay entre el perro y su amo, su dueño, ¿no? O sea, entre el ser humano y el perro, por ejemplo. A esta coacción heterotípica también se conoce como simbiosis. Entonces, ¿qué es simbiosis? Es toda coacción heterotípica. Ese es un concepto de simbiosis. Ahora, para la mayoría de los autores, por no decir todos, simbiosis también tiene otro concepto. El primer concepto que dimos se denomina simbiosis en sentido amplio. ¿Qué es simbiosis en sentido amplio? Es toda coacción heterotípica. Y el otro concepto lo veremos más adelante, que se denomina simbiosis en sentido estricto. Muy bien. En una simbiosis tenemos especies distintas. Entonces tenemos una especie A y una especie B. A los elementos vivos de la simbiosis se denominan como simbiontes. Entonces a la especie A podemos denominar simbionte A y a la especie B como simbionte B. Muy bien. A la simbiosis se puede denominar de distintas formas según distintos criterios. Entonces, por ejemplo, según el criterio del tiempo durante el que hay simbiosis, a la simbiosis se denomina como permanente o como temporal. Una simbiosis permanente es aquella en la cual la especie A vive
en simbiosis con la especie B durante todo su desarrollo biológico. Desde que existe hasta que termina de existir, la especie A vive en simbiosis con la especie B. Y la especie B de igual forma vive con la especie A, ¿no? Sin embargo, si fuera una simbiosis temporal, significa que la especie A vive solamente un periodo de su ciclo biológico en contacto, en asociación, en simbiosis con la especie B. Ahora, este término de permanente o de temporal también se puede aplicar para calificar a los simbiontes. Por ejemplo, si decimos que la especie A es permanente, significa que vive en simbiosis durante todo su desarrollo biológico, desde que inicia su existencia hasta que muere. Está en estrecha asociación con la especie B. Sin embargo, la especie B podría ser temporal. Eso significa que la especie B solo durante un periodo de su vida vive en simbiosis con la especie A, vive en relación con la especie A. Esto puede ser, por ejemplo, porque la especie B viva muchos años y la especie A tenga un tiempo de vida corto. O porque la especie B solamente en un periodo de su vida puede alojar a la especie A, ¿no? Entonces, estos términos de permanente y temporal se pueden utilizar para calificar a la simbiosis y también para calificar a los elementos de la simbiosis. Muy bien. Según el criterio de la necesidad biológica de que haya simbiosis, la simbiosis se puede clasificar en obligatoria o no obligatoria. La obligatoria también se denomina estricta. Muy bien, ¿qué es una simbiosis obligatoria? Es aquella simbiosis en la cual es indispensable de que haya esta asociación biológica. Si tú aíslas a la especie A de la especie B, ambas morirían. Son dependientes de que haya esta asociación biológica. Esta dependencia, esta obligación de que se necesite asociación, puede ser durante todo el tiempo de vida de la especie A, o sea, puede ser una simbiosis de tipo permanente, o puede requerirse solamente en un momento del desarrollo. Pero sí o sí se requiere. Si no ocurre ese momento, ambos seres no podrán completar su ciclo biológico. Entonces eso es una simbiosis obligatoria o estricta. Y lo opuesto es una simbiosis no obligatoria. Es toda aquella simbiosis en la cual la especie A puede vivir tranquilamente sin la especie B. Si aíslas a la especie A de la especie B, ambas pueden completar su ciclo biológico. Y de la misma forma, podemos denominar al simbionte A como obligatorio, porque necesita durante su desarrollo biológico por lo menos en algún momento vivir con la especie B, pero la especie B podría ser no obligatoria. Entonces puede no necesitar de la especie A. Muy bien, según el criterio de la ubicación de los simbiontes, se califica la simbiosis como interna o endosimbiosis o como externa o exosimbiosis. Una simbiosis interna es aquella en la cual uno de los simbiontes vive dentro del otro. Es como si la especie B, por ejemplo, viviera dentro de la especie A. Y una simbiosis externa es aquella en la cual ambos seres viven externamente, se desarrollan externamente. Por ejemplo, la especie A puede vivir en el lago y la especie B puede vivir en las praderas, ¿no? Pero tienen una relación porque, digamos, la especie B va al lago a alimentarse. También implica una simbiosis externa que la especie A puede vivir en la superficie externa de la especie B. Por ejemplo, como en el caso de las pulgas que viven en el pelaje del perro, viven en la superficie externa del perro. Sigue siendo una simbiosis externa en ese caso. O exosimbiosis. Y también podemos denominar a los simbiontes como internos, si viven dentro del otro simbionte, o externos, si viven fuera del otro simbionte. Muy bien. Ahora, existen distintos tipos de simbiosis, dependiendo de si los simbiontes reciben perjuicio o reciben beneficio. Entonces, tenemos las simbiosis positivas o asociaciones positivas. Son aquellas en las cuales uno o ambos de los simbiontes reciben beneficio
producto de esta simbiosis, e indispensablemente ninguno recibe perjuicio. Si uno recibe perjuicio, ya no es considerada una asociación positiva. Entonces, en estos tipos de simbiosis no hay perjuicio para ninguno de los dos simbiontes. Tenemos como primer subtipo a las bilaterales. ¿Qué significa? Que ambos elementos de la simbiosis reciben beneficio, tanto la especie A como la especie B. Dentro de las asociaciones bilaterales tenemos el sinfilismo, o también denominada protocooperación, que es aquella en la cual ambas especies reciben beneficio, pero no son dependientes el uno del otro. Si tú aíslas a la especie A de la especie B, ambas podrán completar su ciclo biológico y podrán desarrollarse. No necesitan estar obligatoriamente asociadas. Entonces es una simbiosis no obligatoria. Y tenemos como otro tipo al mutualismo, que es aquella asociación en la cual hay obligación de la especie A con la especie B. Es una simbiosis obligatoria. Si tú aíslas a la especie A de la especie B, ambas morirían. Y cuando están asociadas, ambas reciben beneficio. A este mutualismo, a esta forma de denominar el mutualismo, también se conoce como simbiosis en sentido estricto. Este es el otro concepto de simbiosis que dijimos hace un rato. Se denomina simbiosis también entonces no solo a una coacción heterotípica, sino que simbiosis en sentido estricto también aplica a asociación biológica entre dos seres vivos en la cual uno es dependiente del otro. Son interdependientes. Si aíslas a uno, el otro morirá. Ambos morirán en realidad. Muy bien. Vamos con las asociaciones positivas unilaterales. ¿Qué es una asociación positiva unilateral? Es aquella en la cual solamente uno de los simbiontes recibe beneficio, no ambos. Tenemos dos tipos, el comensalismo y el otro es el inquilinismo. En el comensalismo, un simbionte, el que es beneficiado, recibe alimento y espacio vital del otro simbionte. O sea, recibe condiciones físicas y químicas y alimento del otro simbionte. Y el otro simbionte no es perjudicado. En el inquilinismo, el simbionte que es beneficiado solo recibe espacio vital, ya no recibe alimento, solo recibe espacio vital del simbionte que no es beneficiado. Ahora, en el caso del comensalismo, al simbionte que es beneficiado, se conoce como comensal, se lo denomina como comensal. Y en el caso del inquilinismo, el simbionte beneficiado se denomina inquilino. Y en ambos casos, al otro simbionte que no es beneficiado se denomina como hospedero, hospedador o mesonero. El inquilinismo, a su vez, se subdivide en dos tipos. Uno que es la foresia, que es el inquilinismo dinámico, y el otro es la epioiquia o inquilinismo estático. La foresia es aquel inquilinismo en el cual el inquilino es alojado en el hospedador con el único fin de que el hospedador lo transporte. El beneficio de ser alojado es el transporte. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería algunos pececitos, algunos peces que se adhieren a la superficie de otro pez mayor, un pez más grande, y este pez más grande lo transporta a otro determinado lugar. Entonces el objetivo del inquilinismo en ese caso es que el inquilino sea transportado. En cambio, en la epioiquia no interesa si es transportado o no. El objetivo es que viva como inquilino. Entonces no interesa si el inquilino es transportado. Un ejemplo, por ejemplo, de comensalismo es el de algunas bacterias que viven en el intestino, por ejemplo, del hombre. Estas bacterias no generan alteración, no generan lesión, ¿no? Entonces, como no hay perjuicio para el hospedador, pero las bacterias sí reciben un lugar donde vivir, o sea, un espacio vital, y reciben alimento, entonces esto es un comensalismo. Esas bacterias se denominan comensales. Muy bien. Dentro de las asociaciones, también tenemos las asociaciones negativas, que son aquellas en las cuales uno o ambos elementos
de la simbiosis son perjudicados. Esa es la característica. Tiene que haber perjuicio para uno o ambos elementos de la simbiosis. Entonces tenemos como primer tipo a la competición. ¿Qué es la competición? Es aquella asociación en la cual uno de los simbiontes compite, sea por espacio vital o por alimento, con el otro simbionte. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, entre un león y un tigre. El león compite por las mismas presas que el tigre. Entonces, si el león consigue una presa, por definición el tigre perdió esa presa. Entonces, el tigre resulta ser el perjudicado. Entonces, en la competición, uno compite por el espacio vital o el alimento del otro, y el otro es el perjudicado. Otro tipo de simbiosis negativa es la antibiosis, o también denominada amensalismo. Es aquella simbiosis en la cual uno de los individuos elimina al otro para ya no tener competencia. Entonces, en la competición, por ejemplo, el tigre no mata al león. Pero si habláramos de antibiosis, el tigre mataría al león, o el león mataría al tigre. Pero no con el objetivo de comérselo. No gana ningún elemento del simbionte eliminado. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son algunas bacterias del intestino que simplemente eliminan a otras bacterias no para devorárselas, sino simplemente para que ya no sean competencia, como forma de eliminar la competencia. Y tenemos como otro tipo de simbiosis negativa la explotación. Esta es la que nos interesa. Explotación es toda simbiosis en la cual un ser obtiene del otro, en este caso, alimento y o espacio vital. En este caso, por ejemplo, sería aquella en la cual el tigre se comería al león, o el león se comería al tigre. O sea, no solo lo eliminaría con el fin de eliminar la competencia, sino también para obtener alimento. Dentro de la explotación tenemos tres subtipos. El predatismo, que es aquella en la cual un simbionte se alimenta de otro. Por ejemplo, el león que se alimenta del antílope, o una vaca que se alimenta de un vegetal que también es un ser vivo. Tenemos el parasitismo, que es aquella en la cual un simbionte obtiene ya no solamente alimento, obtiene alimento y espacio vital del otro simbionte. Este simbionte que recibe alimento y espacio vital se denomina parásito. Y al otro simbionte, ya que está alojando, por eso da espacio vital, está alojando al parásito, se denomina hospedador, u hospedero o mesonero. Entonces, aquí el que recibe beneficio es el parásito, recibe espacio vital y alimento. Y el otro recibe perjuicio producto de esto. Y otro tipo es el parasitoidismo. ¿Qué es el parasitoidismo? Es una mezcla entre predatismo y parasitismo. Es aquella relación en la cual un simbionte vive en parasitismo durante una fase de su vida y termina en predatismo. Es por ejemplo el caso de algunas larvas, de algunas moscas, que viven dentro de un hospedador. La larva vive como parásito hasta que llega a un determinado tamaño y empieza a comerse desde adentro al hospedador. Y al final termina comiéndose a todo el hospedador. Entonces, al inicio vive en parasitismo y termina como predatismo. Eso es el parasitoidismo. Muy bien, nos quedamos con este concepto que es el que nos interesa, el de parasitismo. Así que recalcando, ¿qué es parasitismo? Es toda asociación biológica en donde uno de los simbiontes es perjudicado y el otro es beneficiado. ¿Con qué se beneficia? Con espacio vital y alimento del simbionte perjudicado. Al simbionte perjudicado se denomina como hospedador, o también hospedero o huésped o mesonero, aunque el término de huésped ya no es utilizado porque puede tener doble significado. Y al simbionte beneficiado se denomina como parásito. Y este obtiene alimento y un lugar donde vivir, un espacio vital del hospedador. Muy bien, con esto terminamos. Recalcar que para que sea
parasitismo, debe haber perjuicio de uno de los simbiontes, en este caso el hospedador, sí o sí. Si no hay perjuicio en el hospedador, esto ya no es parasitismo, eso se denomina comensalismo. Muy bien, gracias por su atención.